Pensó que su hijo no tenía futuro. Cada examen que presentaba, lo reprobaba miserablemente. Decían que el niño no tenía remedio. Solo una decepción esperando a suceder. Tal vez tú estés cuidando niños cuyos padres nunca notan tus esfuerzos, o limpiando mientras la casa está en silencio. Dime, ¿desde dónde me estás viendo y qué hora es ahí? Te prometo que la historia de hoy te tocará el corazón. Mi nombre es Margarita, y he pasado 43 años de mi vida cuidando a los hijos de otras personas. Mis manos están curtidas ahora, marcadas por años de lavar ropita pequeña, trenzar cabello y secar lágrimas que no fueron derramadas por mi propia sangre. Pero esta me cala más hondo que todas las demás. Es sobre un niño llamado Aarón, el hijo de un millonario a quien todos habían dado por perdido, y cómo descubrí la brillantez oculta a plena vista mientras su propio padre contaba dividendos de acciones en lugar de contar bendiciones. Recuerdo la primera mañana que subí esos escalones de mármol en la colonia Roma Norte de la Ciudad de México. La mansión Villareal se alzaba como un monumento al éxito, toda cantera y hierro forjado, ventanas que atrapaban la luz matutina como diamantes. Ricardo Villareal había hecho su fortuna invirtiendo en la bolsa de valores. Su riqueza, creciendo exponencialmente a través de inversiones en Bitcoin y criptomonedas, que la mayoría de la gente ni siquiera podía pronunciar. El hombre tenía activos por más dinero que algunos países pequeños, pero como aprendería, todo ese dinero no podía comprarle lo que su hijo de 8 años más necesitaba, alguien que creyera en él. La señora Elena Villareal abrió la puerta esa mañana de septiembre, su cabello rubio perfectamente peinado, incluso a las 7 de la mañana. Su vestido de diseñador probablemente costaba más de lo que yo ganaba en 6 meses. Me miró de arriba abajo con la mirada entrenada de alguien acostumbrada a contratar personal doméstico, su vista deteniéndose en mis zapatos sensatos y mi cardigan modesto. «Usted debe ser Margarita», dijo, su voz con ese tono particular que usan las personas adineradas al dirigirse al personal, cortés pero distante, cálida pero sin llegar realmente a los ojos. «Sí, señora. Vengo por el puesto de niñera». Me condujo por pasillos llenos de pinturas al óleo y tapetes persas, pasando una sala donde un candelabro de cristal colgaba como luz solar congelada sobre muebles que parecían nunca haber sido usados. La casa olía a cera para muebles de limón y flores frescas, todo prístino y perfecto y de alguna manera vacío. Pasamos junto a un estudio donde vislumbré a Ricardo Villareal, detrás de un escritorio de caoba, teléfono pegado a la oreja, ladrando órdenes sobre posiciones del mercado y diversificación de portafolios. No levantó la vista cuando pasamos. «Aarón es desafiante», dijo Elena mientras subíamos una escalera curva. «Ha tenido 3 niñeras en los últimos 2 años. Bastante inteligente, supongo, pero simplemente no puede concentrarse. Sus calificaciones son abismales. Los maestros de su colegio privado han sugerido que podría necesitar educación especial». Se pausó, su mano descansando en el barandal. «Esperamos que alguien con su experiencia pueda ayudarlo a alcanzar su potencial». Encontré a Aarón en lo que ellos llamaban el cuarto de juegos, aunque parecía más un pequeño museo. Repisas llenas de juguetes educativos que claramente nunca habían sido tocados, libros acomodados por color en lugar de contenido, una configuración de computadora que podría haber manejado un pequeño negocio. El niño estaba sentado en el piso en el centro de todo, de 8 años y pequeño para su edad, cabello oscuro cayendo sobre ojos que contenían una tristeza que reconocí inmediatamente. Estaba construyendo algo con bloques, no los bloques caros de aprendizaje de las repisas, sino bloques de madera regulares que debía haber encontrado en algún lado, creando lo que parecía una ciudad extensa completa con puentes y túneles. «Aarón», dijo Elena, su voz tomando esa alegría forzada que usan los adultos con los niños. «Ella es Margarita. Va a estar cuidándote». El niño me miró, y vi inteligencia parpadeando en esos ojos oscuros. No la mirada vacía de un niño lento, sino la evaluación cuidadosa de alguien que había aprendido a desconfiar de los adultos. No habló, solo me observó con el tipo de quietud que te rompe el corazón. Me arrodillé junto a su creación, ignorando la cara alfombra persa bajo mis rodillas. «Esto es hermoso», dije, y lo decía en serio.
La ciudad que había construido no era aleatoria. Había planeación en ella, simetría, incluso visión artística. Cuéntame sobre ella. Por un momento, Aarón no dijo nada. Luego, tan quedito que casi no lo escuché. Es donde la gente sería feliz. Ahí fue cuando supe. Este no era un niño lento o problemático. Este era un niño solitario. Un muchacho cuya brillantez había sido pasada por alto porque no encajaba en las categorías ordenadas que demandaba el mundo de sus padres. Elena ya estaba revisando su reloj, mencionando un almuerzo de caridad que no podía perderse, dejándome sola con Aarón e instrucciones sobre su horario, sus medicamentos para la concentración, su tutor que venía 2 veces por semana para ayudar con las tareas que no parecía poder dominar. Después de que se fue, Aarón y yo nos sentamos juntos en ese cuarto de juegos demasiado perfecto. ¿Puedo contarte un secreto?, le pregunté, y él asintió solemnemente. Creo que eres mucho más inteligente de lo que cualquiera se da cuenta. A veces las personas más inteligentes ven el mundo de manera diferente, y eso puede hacer que la escuela sea difícil. Pero ser diferente no está mal. Ser diferente puede ser maravilloso. Fue la primera vez que lo vi sonreír. Esas primeras semanas me enseñaron todo lo que necesitaba saber sobre la dinámica familiar de los Villarreal. Ricardo se iba a su oficina de Polanco antes del amanecer, regresando después de que Aarón se acostara con su teléfono aún pegado a la oreja, discutiendo márgenes de ganancia y estrategias de inversión. Su riqueza continuaba creciendo. Millones en portafolios de acciones, tenencias de criptomonedas que fluctuaban como clima digital, inversiones inmobiliarias en 3 continentes, pero seguía siendo un extraño en su propia casa. Cuando sí interactuaba con Aarón, era para preguntarle sobre la tarea o expresar decepción por las calificaciones, su frustración evidente cuando el niño no podía rendir según sus estándares. Elena llenaba sus días con eventos de caridad y obligaciones sociales, sirviendo en consejos directivos y asistiendo a galas donde podía exhibir la fortuna familiar como joyería cara. Amaba a Aarón a su manera, supongo, pero era un amor distraído, del tipo que se expresa a través de regalos caros en lugar de tiempo. Le compraba los últimos aparatos educativos, lo apuntaba a programas de tutoría exclusivos, lo inscribía en actividades diseñadas para estimular el desarrollo cognitivo. Todo mientras se perdía el simple hecho de que su hijo ya era brillante, solo que no de las maneras que su mundo valoraba. Comencé a ver la verdadera naturaleza de Aarón en momentos pequeños. Mientras otros niños de su edad podrían luchar con matemáticas básicas, él podía calcular propinas e impuestos en su cabeza más rápido que adultos con calculadoras. Memorizaba libros enteros después de escucharlos una vez, no solo las palabras, sino los ritmos y emociones detrás de ellas. Sus dibujos no eran garabatos infantiles, sino planos arquitectónicos detallados, completos con medidas y elementos estructurales, que habrían impresionado a estudiantes de ingeniería. Pero cuando se trataba de exámenes estandarizados, de quedarse quieto en ambientes de salón de clase rígidos, de regurgitar información en el formato exacto que esperaban los maestros, fallaba miserablemente, y cada falla reforzaba la creciente creencia de sus padres de que algo estaba fundamentalmente mal con su inversión en el futuro de él. Comencé a llevar un diario durante esos primeros meses, no porque planeara hacerlo, sino porque necesitaba un lugar donde poner todos los momentos que importaban. 15 de noviembre. Aarón me explicó por qué los pájaros vuelan en formación, completo con principios aerodinámicos que había intuido de alguna manera. 22 de noviembre. Construyó un modelo funcional del sistema solar usando utensilios de cocina, con períodos orbitales que eran matemáticamente exactos. 3 de diciembre. Lloró hasta quedarse dormido después de traer a casa otro examen de matemáticas reprobado, preguntándome por qué era demasiado tonto para hacer que papá se sintiera orgulloso. Esa noche, después de acostar a Aarón y cantarle la canción de cuna sobre el ruiseñor que siempre lo calmaba, tomé una decisión que cambiaría todo. Toqué la puerta del estudio de Ricardo, algo que nunca había hecho antes. Se suponía que la niñera se comunicara con Elena sobre asuntos domésticos, no molestar al señor de la casa durante su ritual nocturno de revisar reportes del mercado asiático. «¡Pase!», gritó,
sin levantar la vista de sus múltiples pantallas de computadora que mostraban gráficas de acciones y valores de criptomonedas. El cuarto olía a cuero caro y rastros de su colonia, toda autoridad masculina y poder financiero. Señor Villarreal, necesito hablar con usted sobre Aarón. Me miró entonces, y vi irritación parpadear en sus facciones. Ricardo era un hombre guapo de poco más de 40 años, el tipo de éxito pulido que se veía bien en revistas de negocios, pero había algo frío en sus ojos grises, algo que calculaba valor en todo, incluso en conversaciones. Si esto es sobre sus calificaciones otra vez, ya estoy enterado. Estamos viendo opciones de escuela militar. Señor, con todo respeto, Aarón no está fallando porque no sea inteligente. Está fallando porque aprende diferente de lo que espera el sistema. Ricardo se recargó en su silla, estudiándome con la misma expresión que probablemente usaba para evaluar portafolios de acciones. Margarita, aprecio su dedicación a Aarón, pero el muchacho ha tenido todas las ventajas. Las mejores escuelas, tutores privados, recursos educativos que cuestan más que el salario anual de la mayoría de la gente. Si no puede tener éxito con esas inversiones, tal vez es hora de aceptar que no todo niño está destinado al logro académico. Sentí algo caliente y protector subir en mi pecho, el mismo sentimiento que había tenido años atrás cuando defendía a mis propios hijos de los abusones del recreo. Señor Villarreal, su hijo le puede decir los principios arquitectónicos del puente de Brooklyn, pero no puede quedarse quieto para un examen de ortografía, porque su mente funciona demasiado rápido para el formato. Entiende conceptos matemáticos que no se enseñarían hasta la preparatoria, pero falla aritmética básica porque ve patrones que los maestros no reconocen. Así no funciona el mundo, Margarita. El éxito requiere conformidad, disciplina, la habilidad de rendir dentro de parámetros establecidos. No construí esta fortuna pensando diferente. La construí entendiendo exactamente cómo funcionan los sistemas y sobresaliendo dentro de ellos. Me quedé ahí parada en ese estudio con paneles de caoba, rodeada por la evidencia de su éxito financiero, premios de firmas de inversión, fotos con políticos y celebridades, una pequeña estatua hecha de oro verdadero que alguna compañía de criptomonedas le había dado por ser un adoptador temprano, y me di cuenta de que estábamos hablando idiomas completamente diferentes. Él medía valor en pesos y métricas de rendimiento. Yo lo medía en la luz que venía a los ojos de Aarón cuando finalmente entendía que no estaba roto. Deme 6 meses, dije. Déjeme trabajar con él a mi manera. Si sus calificaciones no mejoran, si no empieza a mostrar progreso en la escuela, entonces puede considerar otras opciones. Ricardo me estudió por un largo momento, sus dedos tamborileando contra el brazo de cuero de su silla. Detrás de él, las pantallas de su computadora continuaron su danza infinita de números, ganancias y pérdidas cambiando por segundo en mercados alrededor del mundo. Está bien, dijo finalmente. 6 meses. Pero Margarita, no estoy invirtiendo tiempo ilimitado y recursos en esperanza falsa. Si Aarón no puede aprender a funcionar en ambientes educativos normales, necesitamos aceptar eso y planear en consecuencia. Salí de ese estudio con mi corazón martillando contra mis costillas, sabiendo que acababa de hacer una promesa que podría cambiar el futuro completo de un niñito. Pero mientras pasaba junto al cuarto de Aarón y lo escuché hablando suavemente a su elefante de peluche, no habla de bebé, sino una explicación detallada de por qué los elefantes tienen tan buena memoria. Supe que tenía razón. La brillantez estaba ahí. Solo necesitaba que alguien la viera. A la mañana siguiente, comencé realmente a observar a Aarón, no solo cuidándolo, sino estudiando cómo funcionaba su mente. Descubrí que no podía concentrarse durante lecciones tradicionales, pero podía concentrarse por horas cuando estaba interesado en algo. No podía memorizar palabras de ortografía de una lista, pero podía recordar cada detalle de historias que le contaba. Luchaba con hojas de trabajo de matemáticas básicas, pero podía calcular problemas complejos si estaban conectados a algo real, como calcular cuántas piezas de Lego necesitaría para construir un modelo a escala del Ángel de la Independencia. Comencé a diseñar lo que llamé aprendizaje sigiloso, actividades educativas disfrazadas de juego.
Cocinábamos juntos, y él dominó fracciones midiendo ingredientes. Caminábamos por Chapultepec, y aprendió sobre ecosistemas y biología observando el comportamiento de las ardillas. Visitamos el Museo Nacional de Antropología, y absorbió más información sobre historia y culturas prehispánicas en una tarde que la mayoría de los niños aprende en un semestre. Pero lo más importante que aprendí sobre Aarón era que desesperadamente quería hacer que su padre se sintiera orgulloso. Cada pequeño éxito que lograba, su primera pregunta siempre era la misma: ¿crees que papá va a estar contento? Me rompía el corazón porque Ricardo usualmente estaba demasiado ocupado manejando su portafolio de inversión para notar los avances de su hijo. Diciembre se convirtió en un mes de pequeños milagros. Las calificaciones de comprensión de lectura de Aarón saltaron 2 niveles de grado. Sus matemáticas comenzaron a hacer clic cuando le mostré cómo el álgebra era como resolver rompecabezas. Su comportamiento en la escuela mejoró porque finalmente estaba entendiendo material que había parecido imposible antes. Pero Ricardo seguía enfocado en reportes trimestrales y fluctuaciones de criptomonedas, apenas levantando la vista cuando Elena mencionaba que los maestros de Aarón habían notado mejoría. La mañana de Navidad reveló la diferencia marcada entre cómo los Villarreal y yo veíamos a Aarón. Ricardo le dio una tableta cara cargada con software educativo, el tipo de regalo que se veía generoso, pero se sentía como tarea. Elena le presentó ropa de diseñador que tenía más que ver con mantener la imagen familiar que con considerar lo que un niño de 8 años realmente podría querer usar. Yo le había tejido una manta sencilla, nada elegante ni caro, solo estambre azul suave trabajado en un patrón de estrellas. Cuando Aarón la abrió, su cara se iluminó de una manera que la electrónica cara no podía lograr. ¿Hiciste esto para mí?, preguntó, pasando sus pequeños dedos sobre los puntos. ¿Solo para mí? Solo para ti, confirmé, y lo vi envolverla alrededor de sus hombros como una capa de superhéroe. Esa tarde, mientras Ricardo estaba en una conferencia telefónica sobre oportunidades del mercado asiático, y Elena estaba organizando un cóctel navideño para sus amigas del Consejo Directivo de Caridad, Aarón y yo nos sentamos juntos en la cocina compartiendo chocolate caliente y leyendo uno de sus libros favoritos. Estaba acurrucado contra mi lado, esa manta azul aún envuelta alrededor de él, cuando me miró con esos ojos oscuros serios. «Margarita», dijo quedito, «¿eres mi mamá de verdad?» La pregunta me golpeó como un golpe físico. Pensé en mis propios hijos, ya adultos y viviendo sus propias vidas. ¿Cómo había perdido tantos momentos con ellos porque había estado cuidando a los bebés de otras personas? Pensé en todas las noches que había mecido a Aarón para que se durmiera, todas las lágrimas que había secado, todos los pequeños triunfos que había celebrado con él mientras sus padres estaban ocupados con cosas más importantes. «No, mi amor», dije, mi voz apenas estable. «Tu mamá es Elena, pero te amo tanto como si fueras mío. Ojalá lo fueras», susurró, y tuve que cerrar los ojos para no llorar. Esa noche, después de que Aarón estaba dormido y la casa se había asentado en su silencio caro, me senté en mi pequeño cuarto y escribí en mi diario sobre la soledad de amar a los hijos de otras personas completamente, mientras sabías que nunca realmente pertenecerías a su familia. Los Villarreal me pagaban bien, me proporcionaban alojamiento cómodo, me trataban con respeto cortés, pero siempre sería la ayuda, nunca el corazón. Enero trajo un avance que cambió todo. Aarón había estado luchando con un proyecto de ciencias sobre energía solar, el tipo de tarea que sonaba simple, pero requería habilidades de investigación y presentación que desafiaban a la mayoría de los alumnos de tercero. Un viernes después de la escuela, lo encontré sentado en la mesa de la cocina mirando un cartelón en blanco con lágrimas de frustración en sus ojos. «No entiendo nada de esto», dijo. «Todos los demás ya empezaron sus proyectos, pero yo ni siquiera puedo descifrar por dónde empezar. Pensémoslo de manera diferente», sugerí, sentándome junto a él. «En lugar de leer sobre energía solar, ¿qué tal si construimos algo que la use?» Sus ojos se abrieron con interés. «¿Podemos hacer eso? Podemos intentar. ¿Qué sabes sobre el sol?» Durante las siguientes 3 horas, Aarón y yo trabajamos juntos creando un horno solar simple, usando una caja de pizza,
papel aluminio y papel negro. Mientras trabajábamos, absorbió principios de termodinámica, reflexión y conversión de energía, sin darse cuenta de que estaba aprendiendo conceptos científicos avanzados. Al final de la tarde, estábamos usando nuestro dispositivo casero para derretir chocolate y hacer s'mores, mientras Aarón me explicaba exactamente cómo la energía del sol estaba siendo atrapada y convertida en calor. El lunes por la mañana, mientras otros estudiantes presentaron proyectos tradicionales de cartelón copiados de fuentes de Internet, Aarón rodó su horno solar y demostró cómo la energía renovable podía ser aprovechada para propósitos prácticos. Explicó los principios científicos con un entusiasmo y comprensión que asombraron a su maestra y compañeros de clase. Por primera vez en su carrera académica, Aarón recibió no solo una calificación aprobatoria, sino reconocimiento por excelencia. Cuando llegó a casa esa tarde, prácticamente brincando de emoción, lo primero que quería era mostrarle a su padre. Encontramos a Ricardo en su estudio, como siempre, pero esta vez el entusiasmo de Aarón era demasiado grande para ser ignorado. «Papá, mira lo que Margarita y yo hicimos. Es un horno solar y puede cocinar comida usando solo luz del sol, y sé cómo funciona. Y la maestra Patricia dijo que era el mejor proyecto que había visto de un alumno de tercero, y quiere que lo muestre a las otras clases y... Despacio, Aarón», dijo Ricardo, pero estaba sonriendo al decirlo, la primera sonrisa genuina que le había visto dar a su hijo. «Muéstrame esta invención increíble». Por 20 minutos, Aarón demostró su proyecto con la pasión de un científico presentando investigación revolucionaria. Explicó cómo funcionan los paneles solares, por qué ciertos materiales absorben calor más eficientemente que otros, cómo el ángulo del sol afecta la recolección de energía. Ricardo escuchó con creciente asombro, haciendo preguntas que Aarón respondió con confianza y precisión. «Esto es impresionante», dijo Ricardo finalmente, y vi algo cambiar en su expresión mientras miraba a su hijo. «¿Realmente entiendes todo esto?» «Margarita me enseñó, pero yo descubrí algunas partes solo», dijo Aarón con orgullo. «¿Sabías que si ponemos paneles solares en nuestro techo, probablemente podríamos generar suficiente electricidad para toda la casa?» Lo calculé basándome en nuestros metros cuadrados y exposición promedio a la luz solar. Ricardo se volteó a mirarme entonces, realmente mirarme, tal vez por primera vez desde que había sido contratada. «¿Le enseñó usted esto?» «Le ayudé a descubrir lo que ya era capaz de aprender», respondí cuidadosamente. «Aarón siempre ha sido brillante, señor Villarreal. Solo aprende diferente de lo que esperan los métodos educativos tradicionales». Esa noche, después de que Aarón estaba dormido, Ricardo tocó mi puerta. Había estado sentada junto a mi pequeña ventana, trabajando en otra manta para Aarón, esta con un patrón de planetas y estrellas, cuando escuché su toque suave. «Margarita, ¿tiene un momento?» Dejé mi gancho de tejer y lo seguí a la sala, donde se paró junto a la pared de ventanas con vista a las luces de la ciudad. Incluso en casa, se veía como un empresario exitoso, su ropa casual cara y perfectamente entallada, su cabello canoso peinado de una manera que transmitía autoridad y riqueza. «Le debo una disculpa», dijo sin preámbulos. «He estado observando a Aarón estas últimas semanas, realmente observándolo, y estoy empezando a ver lo que usted ha estado tratando de decirme. Él es brillante, ¿verdad?» «Sí, señor, lo es. He estado tan enfocado en sus fallas que perdí su potencial. En mi negocio, cuando una inversión no está rindiendo, o arreglas la estrategia o cortas tus pérdidas. Estaba listo para cortar mis pérdidas con la educación de Aarón, pero usted vio algo más». Elegí mis palabras cuidadosamente. «Aarón no es una inversión, señor Villarreal. Es un niñito con una mente extraordinaria que solo necesitaba que alguien creyera en él». Ricardo estuvo callado por un largo momento, mirando hacia la ciudad donde había construido su fortuna a través de pensamiento estratégico y riesgos calculados. «Quiero hacerlo mejor con él», dijo finalmente. «Con ambos. Usted le ha dado a Aarón algo que yo no pude. Le ha dado confianza en su propia inteligencia. Él quiere hacerlo sentir orgulloso», le dije. «Eso es todo lo que siempre ha querido. Me siento orgulloso de él. Solo no soy muy bueno mostrándolo».
Febrero y marzo trajeron una transformación en nuestro hogar que se sintió como ver llegar la primavera después de un invierno particularmente brutal. Ricardo comenzó a desayunar con Aarón, preguntando sobre proyectos escolares y realmente escuchando las respuestas. Empezó a llegar a casa más temprano, haciendo tiempo para revisar tarea y genuinamente comprometiéndose con el proceso de aprendizaje de su hijo. Elena también notó el cambio, aunque su respuesta fue más complicada. Estaba complacida de que Aarón estuviera rindiendo mejor académicamente, agradecida de que las juntas de padres de familia ya no fueran ejercicios en decepción diplomática. Pero también sentí cierto resentimiento, un reconocimiento de que la mejoría había venido no a través de sus esfuerzos o consultores educativos caros, sino a través del trabajo silencioso del personal doméstico que apenas había notado. Aarón floreció bajo la atención recién encontrada de su padre como una planta finalmente recibiendo suficiente luz solar. Sus calificaciones continuaron mejorando, pero más importante, creció su confianza. Empezó a levantar la mano en clase, ofreciéndose como voluntario para presentaciones, comprometiéndose con el trabajo escolar como algo interesante en lugar de un desafío insuperable. En abril, la escuela de Aarón organizó su feria de ciencias anual, y Aarón rogó que le permitieran participar. Su proyecto era ambicioso, un modelo funcional de un sistema de casa inteligente que usaba sensores y programación para optimizar eficiencia energética. Por 3 semanas, nuestra mesa de la cocina se convirtió en su laboratorio mientras trabajábamos juntos, investigando, construyendo, probando y refinando su diseño. Ricardo nos sorprendió a ambos tomando un interés activo en el proyecto. Llegaba a casa después de manejar su portafolio de inversión multimillonario y se sentaba en la mesa de la cocina ayudando a su hijo de 8 años a corregir errores en código de programación. Viéndolos trabajar juntos, sentí una satisfacción más profunda que cualquier sueldo podría proporcionar. Esto era por lo que había estado luchando. No solo el éxito académico de Aarón, sino la conexión entre padre e hijo que había estado faltando por tanto tiempo. La noche antes de la feria de ciencias, Aarón no podía dormir. Lo encontré en su cuarto a las 11 de la noche, mirando al techo con ojos preocupados. ¿Qué tal si no funciona mañana?, preguntó. ¿Qué tal si olvido cómo explicarlo? ¿Qué tal si los jueces piensan que es tonto? Me senté en la orilla de su cama, alisando su cabello oscuro lejos de su frente, de la manera que había hecho incontables noches antes. Aarón, ¿te acuerdas cuando empezamos a trabajar juntos? ¿Qué tan frustrado te ponías cuando no podías entender tu tarea? Él asintió. Has venido tan lejos desde entonces. No porque no fueras inteligente antes, sino porque aprendiste a confiar en ti mismo. Mañana, solo acuérdate de que entiendes tu proyecto mejor que cualquier otra persona ahí. Lo construiste, sabes cómo funciona, y deberías sentirte orgulloso de lo que has logrado. ¿Vas a estar ahí mañana? No me lo perdería por nada, prometí. La feria de ciencias se llevó a cabo en el gimnasio de la escuela, transformado por el día en una vitrina de innovación estudiantil. El proyecto de Aarón estaba montado entre un volcán que hacía erupción con lava de bicarbonato de sodio y una exhibición sobre crecimiento de plantas, su sofisticado sistema de casa inteligente, viéndose casi profesional en comparación con los esfuerzos típicos de primaria. Observé desde atrás del salón, mientras los jueces se movían de mesa en mesa, evaluando proyectos y entrevistando estudiantes. Cuando llegaron a la estación de Aarón, contuve la respiración. Pero no necesitaba haber estado preocupada. Aarón explicó su proyecto con la confianza de alguien que verdaderamente entendía su tema, contestando preguntas sobre lenguajes de programación y eficiencia energética, con el tipo de experiencia que impresiona a adultos. Ricardo había logrado despejar su horario para asistir, parado orgullosamente junto a Elena mientras su hijo demostraba capacidades que aún estaban aprendiendo a reconocer. Cuando Aarón ganó primer lugar en la división de primaria, la sonrisa de Ricardo era más brillante de lo que jamás la había visto. Esa noche, celebramos con la cena favorita de Aarón, pizza casera que preparamos juntos, dejándolo elegir todos los ingredientes y ayudándolo a extender la masa. Mientras comíamos, Ricardo hizo un discurso que me trajo lágrimas a los ojos. Aarón, quiero disculparme por no ver tu brillantez antes.
Tienes una mente extraordinaria, y estoy orgulloso del joven que te estás volviendo. Y Margarita se volteó hacia mí. Gracias por creer en él cuando yo no sabía cómo. Fue un momento perfecto, del tipo que hace que todos los tiempos difíciles valgan la pena. Pero había aprendido de 43 años de cuidar a los hijos de otras personas que los momentos perfectos en familias prestadas a menudo son seguidos por recordatorios dolorosos de tu lugar temporal en sus vidas. El recordatorio vino en mayo, envuelto en ropa de diseñador y hablando con un refinado acento español. Viviana Crawford Smythe era la amiga socialité recién divorciada de Elena, recién reubicada a la Ciudad de México con su propia hija de 8 años y una necesidad desesperada de establecerse en la alta sociedad mexicana. Era elegante de esa manera cara que el dinero puede comprar, con cabello plateado perfectamente peinado y ropa que susurraba sus orígenes de diseñador. Elena invitó a Viviana a almorzar una tarde mientras yo estaba ayudando a Aarón con un reporte de libro en la cocina. No pude evitar escuchar su conversación mientras se extendía por la casa, particularmente cuando el tema se volvió manejo doméstico. «Elena, querida, debes decirme tu secreto», estaba diciendo Viviana. «Aarón se ha transformado tan notablemente este año. Cuando almorzamos el otoño pasado, estabas desesperada por sus luchas académicas y ahora está ganando ferias de ciencias. ¿Qué cambió?» «Ah, ha sido notable», respondió Elena, y pude escuchar la sonrisa social en su voz. «Encontramos este programa de tutoría maravilloso, muy exclusivo, terriblemente caro, pero vale cada peso. Y por supuesto, Ricardo ha estado tomando un papel mucho más activo en la educación de Aarón». Sentí algo frío asentarse en mi estómago mientras escuchaba esta historia revisionista. En la versión de Elena, mis 6 meses de trabajo paciente, de descubrir el estilo de aprendizaje de Aarón, de construir su confianza desde cero, había sido reducido a un programa de tutoría caro que no existía. «¡Qué maravilloso!», arrulló Viviana. «¿Sabes? He estado luchando con encontrar el apoyo adecuado para Isabela. El sistema español es tan diferente, y estas escuelas mexicanas tienen expectativas tan peculiares. ¿No supondrás que podrías recomendar tu programa de tutoría?» «Bueno», dijo Elena, y escuché la vacilación en su voz. «No es exactamente un programa, por decir. Tenemos una niñera que ha sido bastante útil con el trabajo escolar de Aarón». «¿Una niñera? ¡Qué deliciosamente práctico! ¿Está disponible para niños adicionales?» Pagaría generosamente por alguien que pudiera hacer la misma magia con Isabela. Continué ayudando a Aarón con su reporte de libro, pero mis manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas. Así era como siempre pasaba en hogares adinerados. El personal doméstico hacía el trabajo, pero la familia se llevaba el crédito, reduciendo tus esfuerzos a accidentes felices o desarrollos naturales. «Margarita, ¿estás bien?», preguntó a Aarón, su intuición de 8 años captando mi angustia. «Te ves triste». «Estoy bien, mi amor», mentí, forzando una sonrisa. «Cuéntame más sobre este personaje que estás analizando». Pero no estaba bien, y durante las siguientes semanas, la presencia de Viviana en nuestro hogar se volvió crecientemente intrusiva. Se aparecía sin avisar, trayendo a Isabela para citas de juego, que eran realmente audiciones para mis posibles servicios. Me observaría trabajar con Aarón, tomando notas literal y figurativamente, haciendo preguntas puntuales sobre mis métodos. «Margarita, ¿verdad?», dijo una tarde, acorralándome mientras Aarón e Isabela jugaban en el jardín. «Elena me dice que has hecho milagros con el pequeño Aarón. Estoy bastante impresionada con lo que he observado». «Gracias, señora Crawford Smythe. Viviana, por favor. Ahora, me encuentro necesitando servicios similares para Isabela. Es una niña inteligente, por supuesto, pero está luchando con el ajuste a las escuelas mexicanas. Estaría dispuesta a pagar sustancialmente más que tu salario actual por alguien con tus talentos particulares». Me sentí atrapada entre cortesía y creciente inquietud. «Estoy muy feliz en mi posición actual, señora». «Oh, estoy segura de que lo estás. Pero Elena y yo hemos estado discutiendo la situación, y pensamos que podría haber un arreglo que beneficie a todos. Verás,
Isabela necesita más apoyo intensivo de lo que Aarón necesita ahora que está en el camino correcto. Y francamente, Aarón está llegando a una edad donde podría beneficiarse de más independencia, ¿no crees? La implicación era clara, aunque envuelta en el tipo de lenguaje diplomático que las mujeres adineradas usaban para evitar confrontación directa. Estaba siendo eliminada gradualmente de la vida de Aarón, mis servicios transferidos a una nueva familia que me necesitaba más y pagaría mejor por el privilegio. Esa noche, me acosté en mi pequeño cuarto mirando al techo, sintiendo el dolor familiar de amar demasiado a los hijos de otras personas. Este era el punto final inevitable de cada posición de niñera, el momento cuando tu éxito te hace prescindible, cuando ayudar a un niño a crecer significa crecerte a ti misma fuera de un trabajo. Pero esta vez se sentía diferente, más doloroso, porque Aarón no era solo cualquier niño. Se había convertido, en todas las maneras que importaban, excepto biológicamente, mi hijo. Lo había guiado a través de sus luchas académicas más oscuras, celebrado sus avances, construido la base de confianza que ahora le permitía florecer. El pensamiento de dejarlo se sentía como abandonar un pedazo de mi propio corazón. Junio llegó con el tipo de calor que hace que los veranos de la Ciudad de México pongan a prueba la paciencia incluso de residentes de toda la vida. El año escolar de Aarón estaba terminando triunfalmente. Calificaciones de cuadro de honor, recomendaciones de maestros, un reconocimiento general de que se había transformado de un estudiante con problemas a uno dotado. Pero la atmósfera doméstica se había vuelto tensa con negociaciones no habladas entre Elena y Viviana sobre mi futuro empleo. Ricardo parecía ajeno a los cambios que se gestaban, enfocado como estaba en una inversión mayor de criptomonedas que requería su atención constante. Los mercados de divisas digitales nunca dormían, y tampoco, parecía, sus llamadas telefónicas a intercambios internacionales y su monitoreo de transacciones de blockchain que representaban millones de pesos en riqueza familiar. Fue Aarón quien finalmente trajo la situación a un punto crítico, con la directividad inocente que solo los niños poseen. Margarita, dijo una tarde mientras trabajábamos juntos en su lista de lectura de verano. La mamá de Isabela me preguntó si te iba a extrañar cuando vinieras a vivir con ellas. ¿Qué quiso decir? Mi corazón se detuvo. ¿Te preguntó eso? Dijo que eras tan buena maestra que podrías ayudar a Isabela con la escuela el próximo año en lugar de ayudarme a mí. Pero le dije que no podías hacer eso porque eres mi Margarita y te necesito. Dejé el libro que habíamos estado leyendo y abracé a Aarón, sintiendo su pequeño cuerpo acurrucarse contra el mío con confianza completa. ¿Cómo le explicas a un niño de 8 años que el amor no garantiza permanencia? Que el mundo adulto opera en contratos y arreglos financieros en lugar de vínculos emocionales? Aarón, a veces los adultos toman decisiones que son difíciles de entender, pero sin importar qué pase, siempre me voy a preocupar por ti, y siempre voy a estar orgullosa de lo inteligente y maravilloso que eres. No te vas a ir, ¿verdad? Su voz era pequeña y asustada, cargando ecos de cada ansiedad de abandono que había moldeado su primera infancia. No me quiero ir, dije honestamente. Tú eres una de las personas más importantes en mi vida. Esa tarde, solicité una junta con Ricardo y Elena. Los encontré en la sala después de que Aarón se acostó. Elena revisando planes de eventos de caridad mientras Ricardo analizaba reportes de inversión en su tableta. Necesito entender mi situación de empleo, dije sin preámbulos. La señora Crawford Smythe ha estado discutiendo la posibilidad de que me transfiera a trabajar con su hija, y quiero saber si esto es algo que están considerando. Elena se vio incómoda, dejando sus papeles con la precisión cuidadosa de alguien comprando tiempo para formular una respuesta diplomática. Margarita, has hecho trabajo maravilloso con Aarón este año, verdaderamente excepcional, pero Viviana ha señalado que Aarón se está volviendo más independiente, más confiado en la escuela. Podría ser natural que necesite menos apoyo intensivo en esta etapa. E Isabela podría beneficiarse tremendamente de tu experiencia, agregó Ricardo, aunque no levantó la vista de su tableta. Viviana está preparada para ofrecerte un aumento sustancial en salario, además beneficios que francamente no podemos igualar. Podría ser una oportunidad maravillosa para Avance.
Sentí algo romperse dentro de mí. Una construcción cuidadosa de distanciamiento profesional que me había protegido a través de décadas de apegos temporales. Señor Villarreal, señora Villarreal, con respeto, Aarón no se transformó este año porque superó sus problemas. Tuvo éxito porque alguien finalmente entendió cómo funciona su mente y le ayudó a construir confianza en sus habilidades. Esa base necesita apoyo continuo, especialmente mientras las demandas académicas aumentan. Pero seguramente cualquier cuidadora calificada podría mantener el progreso que has establecido, dijo Elena. Has puesto una base tan maravillosa. Construir y mantener son habilidades completamente diferentes, respondí. Aarón confía en mí. Está cómodo compartiendo sus luchas conmigo porque hemos trabajado juntos a través de tiempos difíciles. Empezar de nuevo con una persona nueva, especialmente durante un periodo de desarrollo crucial, podría minar todo lo que hemos logrado. Ricardo finalmente levantó la vista de sus reportes de inversión, sus ojos grises calculando. Margarita, aprecio tu preocupación por Aarón, pero el sentimiento no puede anular consideraciones prácticas. Viviana te está ofreciendo 30% más de lo que te estamos pagando actualmente, además beneficios de salud y una contribución de retiro que mejoraría significativamente tu seguridad financiera. A tu edad, esas consideraciones deberían pesar mucho en tu toma de decisiones. A tu edad. La frase golpeó como una bofetada, un recordatorio de que tenía 58 años sin riqueza familiar, sin inversiones en Bitcoin, sin portafolio de acciones para garantizar mi seguridad futura. Ricardo tenía razón, prácticamente hablando. La oferta de Viviana era financieramente superior, y mujeres prácticas en mi posición deberían priorizar estabilidad a largo plazo sobre apegos emocionales. Pero las mujeres prácticas en mi posición también entendían algo que los empleadores adinerados a menudo pasaban por alto, que los niños no son inversiones para ser optimizadas, sino seres humanos que necesitan consistencia y amor para prosperar. Necesito pensar en esto, dije finalmente. Por supuesto, respondió Elena con alivio. Tómate todo el tiempo que necesites. No hay prisa. Pero sí había prisa. Me di cuenta. El verano estaba terminando. La escuela empezaría en 6 semanas, y se necesitaban hacer arreglos. Si iba a dejar la vida de Aarón, pasaría pronto, estuviera lista o no. Esa noche, me senté en mi cuarto rodeada de recuerdos del progreso de Aarón, arte que había hecho para mí, fotos de eventos escolares, la manta azul que había superado, pero que a veces aún se envolvía alrededor cuando estaba cansado. En mi escritorio estaba el diario que había llevado a través de nuestro tiempo juntos, cientos de páginas documentando sus luchas y triunfos, su crecimiento de un niño confundido y frustrado a un estudiante joven confiado. Pensé en mis propios hijos, ya adultos y viviendo al otro lado del país, construyendo sus propias vidas con familias que veía solo durante breves visitas navideñas. Pensé en los 43 años que había pasado cuidando a los bebés de otras personas, viéndolos dar primeros pasos y hablar primeras palabras, y crecer hasta convertirse en personas que eventualmente superaban su necesidad de mí. Pero Aarón era diferente. Aarón no era solo otra asignación temporal. Aarón era el hijo de mi corazón, el muchacho cuya brillantez había reconocido cuando sus propios padres no podían verla. Dejarlo se sentía como traicionar todo lo que siempre había creído sobre el amor y la lealtad, y la confianza sagrada entre cuidadora y niño. Sin embargo, quedarme significaba aceptar menos dinero, menos beneficios, y la realidad creciente de que Elena y Ricardo veían mi valor principalmente en términos del rendimiento académico de Aarón, en lugar del trabajo emocional más profundo que había estado haciendo. Por 3 días, luché con la decisión mientras mantenía mis rutinas normales con Aarón, ayudándolo a leer, trabajando en conceptos matemáticos, respondiendo las preguntas infinitas que borboteaban de su mente curiosa. Él sintió mi distracción, pero no insistió, aunque lo atrapé observándome con ojos preocupados cuando pensaba que no estaba viendo. La decisión fue tomada por mí un jueves por la mañana en julio, de la manera más dolorosa posible. Me desperté temprano, como siempre, y fui a la cocina para preparar el desayuno de Aarón.
La casa estaba callada, el tipo de silencio caro que el dinero podía comprar a través de buen aislamiento y distancia de vecinos de la ciudad. Estaba midiendo café cuando escuché voces del estudio de Ricardo. No inusual, ya que a menudo tomaba llamadas con mercados europeos durante horas de madrugada. Pero estas no eran voces de negocios. Reconocí la risa de Elena, y debajo de ella, el refinado acento español de Viviana. Mi estómago se contrajo con intuición mientras me moví más cerca del estudio. No para espiar, sino para entender por qué se estaban reuniendo tan temprano, y hablando en tonos tan susurrados. Momento perfecto, realmente, estaba diciendo Elena. Margarita ha sido maravillosa para Aarón, pero tienes absolutamente razón que él ha superado el apoyo intensivo. Y francamente, transferirla a Isabela nos da la oportunidad de probar algo diferente con Aarón. ¿Diferente cómo?, preguntó Viviana. Bueno, Ricardo ha estado diciendo que Aarón necesita desarrollar más independencia, más resistencia. Tener menos ayuda práctica podría realmente beneficiar el desarrollo de su carácter. Y, por supuesto, reduciría nuestros gastos domésticos significativamente. Bastante sensato. Estuvo de acuerdo Viviana. Y los métodos de Margarita son exactamente lo que Isabela necesita. La pobre niña ha estado luchando tan terriblemente con la transición. ¿Cuándo podemos hacer oficial la transferencia? Ricardo piensa que deberíamos esperar hasta después del cumpleaños de Aarón el próximo mes, respondió Elena. Darle una última celebración con Margarita, luego hacer el cambio antes de que empiecen las clases. Ruptura limpia, nuevo comienzo. Me quedé congelada en el pasillo, sintiéndome como si hubiera sido golpeada en el pecho. Estaban discutiendo mi vida, el bienestar emocional de Aarón y nuestra relación como una transacción de negocios. El cumpleaños número 9 de Aarón era en 3 semanas. Planeaban dejarme ayudar a celebrar, luego despedirme inmediatamente después como algún tipo de despedida envuelta en regalo. La crueldad casual me quitó el aliento. No solo el despido en sí, sino el momento calculado. Esperar hasta después de que hubiera ayudado a hacer especial el cumpleaños de Aarón, luego cortarme antes de que pudiera objetar o luchar por mi posición. Usar mi amor por Aarón como un servicio no pagado justo hasta el momento que me descartaran. Me alejé del estudio y de alguna manera llegué a mi cuarto antes de que empezaran las lágrimas. 43 años de cuidar a los hijos de otras personas, y siempre terminaba igual, con mis servicios ya no requeridos, mi inversión emocional tratada como un beneficio laboral en lugar de amor genuino. Pero esta vez era peor, porque Aarón no era solo cualquier niño. Aarón era el muchacho por el que había luchado, en el que había creído, que había ayudado a transformar de un estudiante con problemas a un joven académico confiado. Aarón era el niño que había preguntado si yo era su mamá de verdad, que me llamaba su Margarita, que confiaba en mí con sus miedos y compartía sus triunfos con alegría contagiosa. E iban a quitármelo como si fuera un electrodoméstico defectuoso siendo reemplazado con un modelo más nuevo. Me eché agua fría en la cara y traté de componerme antes de bajar a hacer el desayuno de Aarón. Él estaba esperando en la cocina, aún en su pijama, cabello oscuro parado en remolinos que lo hacían ver más joven de sus 8 años. «Buenos días, Margarita», dijo alegremente. Luego se detuvo y estudió mi cara con esa conciencia intuitiva que siempre había poseído. «¿Estás enferma? Tus ojos se ven raros». «Solo cansada, mi amor». Mentí, revolviendo su cabello. «¿Qué quieres de desayunar? ¿Podemos hacer hot cakes? ¿Los que tienen caras?» «Por supuesto que podemos». Mientras mezclaba la masa y calenté la plancha, Aarón parloteó sobre sus planes para el día. Una cita de juego con un amigo de la escuela, un viaje al Museo de Antropología con Elena, un libro nuevo que quería empezar a leer. Su entusiasmo era contagioso a pesar de mi corazón roto, y me encontré sonriendo por su emoción sobre la exhibición de fósiles que quería visitar. Esto era lo que más iba a extrañar, me di cuenta. No los momentos académicos exitosos o las juntas de padres orgullosas, sino estas conversaciones matutinas simples, la intimidad fácil de rutinas compartidas, el privilegio de ver su mente trabajar a través de ideas y posibilidades. «Margarita», dijo Aarón mientras vertía masa en formas de cara en la plancha, «¿siempre vas a ser mi niñera?» La pregunta golpeó como un cuchillo al corazón,
tan perfectamente cronometrada con mi descubrimiento matutino, que me pregunté si los niños poseían alguna conciencia mística de cambios inminentes en sus vidas. ¿Qué te hizo pensar en eso?, pregunté cuidadosamente. La mamá de Isabela me sigue haciendo preguntas sobre ti. Y ayer escuché a mamá decirle a papá que me estoy volviendo más maduro. Me hizo preocupar que tal vez ya no quisieras cuidarme si soy demasiado grande. Me arrodillé junto a su silla para que estuviéramos a la misma altura. Este hermoso niño que se había convertido en el centro de mi mundo, sin que ninguno de nosotros lo planeara. Aarón, escúchame muy cuidadosamente. No eres demasiado grande, y siempre voy a querer ser parte de tu vida. Ser maduro no significa que dejas de necesitar gente que se preocupe por ti. Significa que te vuelves mejor entendiendo cuánto importan esas relaciones. ¿Entonces, no te vas? Miré a sus ojos confiados y sentí mi corazón romperse completamente. En 3 semanas, después de su celebración de cumpleaños, me habría ido de su vida diaria para siempre. Pero no podía decirle eso. No podía cargarlo con decisiones de adultos y arreglos financieros que era demasiado joven para entender. Te amo, Aarón, dije en cambio. Eso nunca va a cambiar, sin importar qué pase. Él pareció satisfecho con esta no respuesta, envolviendo sus brazos alrededor de mi cuello en uno de esos abrazos espontáneos que hacían que todo lo demás se desvaneciera. Lo abracé fuerte, memorizando la sensación de su pequeño cuerpo, el olor de su champú, la manera que tarareaba ligeramente cuando estaba contento. Las siguientes 3 semanas fueron las más agridulces de mi vida. Saber que estaba viviendo secretamente en tiempo prestado con Aarón hizo cada momento precioso y doloroso simultáneamente. Me encontré prestando atención a detalles que previamente había dado por sentado. La manera que se tuercía el cabello cuando se concentraba, su hábito de hablar solo mientras resolvía problemas, las preguntas que hacía que revelaban el pensamiento sofisticado escondido detrás de su cara joven. Elena y Viviana continuaron su planeación, hablando en el lenguaje codificado que las mujeres adineradas usaban cuando discutían cambios de personal doméstico. Viviana comenzó a pasar por ahí más frecuentemente, ostensiblemente para visitas sociales, pero realmente para observar mis métodos y prepararse para la transición. Me observaba ayudar a Aarón con comprensión de lectura o trabajar a través de problemas de matemáticas, tomando notas mentales sobre técnicas que podía relatar a quienquiera que me reemplazara en la vida de Aarón. Ricardo siguió enfocado en sus intereses comerciales, aparentemente contento de dejar que Elena manejara los arreglos domésticos, mientras él administraba el portafolio creciente de la familia. Bitcoin había subido otra vez, agregando millones a su ya sustancial riqueza, y pasaba horas analizando tendencias del mercado y fluctuaciones de criptomonedas que se movían más rápido que inversiones tradicionales. Aarón parecía sentir que algo era diferente, aunque no podía identificar qué había cambiado. Se volvió más pegajoso, pidiendo cuentos extra antes de dormir y solicitando mi presencia durante actividades que previamente había manejado independientemente. Los niños poseen antenas emocionales exquisitas, captando tensiones de adultos incluso cuando no pueden interpretar las señales correctamente. Margarita, dijo una noche mientras lo acostaba, ¿estás preocupada por algo? Te ves triste últimamente. No estoy triste cuando estoy contigo, respondí honestamente. Me haces feliz, Aarón. Acuérdate siempre de eso. Tú también me haces feliz, dijo soñolientamente. Espero que podamos estar juntos para siempre y siempre. Siempre y siempre, repetí, aunque las palabras se sintieron como grava en mi garganta. La planeación del cumpleaños de Aarón se convirtió en una forma particularmente cruel de tortura. Elena quería hacer una fiesta elaborada con entretenimiento profesional y catering caro, el tipo de celebración que se veía impresionante en fotos de redes sociales, pero tenía poco que ver con lo que Aarón realmente disfrutaba. ¿Qué tal una fiesta más pequeña?, sugerí durante una junta de planeación. Aarón mencionó querer invitar solo unos amigos cercanos para trabajar en proyectos de ciencias juntos. Ha estado emocionado sobre mostrarles su diseño de horno solar. «Ay, Margarita», se rió Elena. «Qué tierno, pero los niños de la edad de Aarón necesitan más emoción que experimentos de ciencias».
Contratamos un mago y arreglamos una casa inflable en el jardín, mucho más apropiado para una celebración de cumpleaños apropiada. Por supuesto, dije calladamente, entendiendo que este era otro recordatorio de mi lugar en la jerarquía doméstica. El personal doméstico no toma decisiones sobre celebraciones familiares, incluso cuando conoce al niño mejor que cualquier otra persona en el cuarto. Pero Aarón sorprendió a todos 2 días antes de su cumpleaños, teniendo lo que Elena describió como una crisis completa sobre los planes de la fiesta. No quería entretenimiento elaborado o docenas de invitados que apenas conocía. Quería lo que originalmente había pedido, una reunión pequeña con amigos cercanos, enfocada en las actividades científicas que genuinamente disfrutaba. «No entiendo por qué está siendo tan difícil», se quejó Elena conmigo en privado. «Le estamos dando todo lo que un niño podría querer para su cumpleaños». «Le estás dando todo lo que tú crees que debería querer», respondí gentilmente. Pero Aarón nunca ha estado interesado en actividades típicas de la infancia. Su idea de diversión involucra aprender y descubrir, no casas inflables y espectáculos de magia. Bueno, es demasiado tarde para cambiar todo ahora. Tendrá que aprender a apreciar el esfuerzo que hemos hecho. Pero Aarón continuó resistiendo, retirándose a tristeza silenciosa en lugar de emoción mientras se acercaba su cumpleaños. La noche antes de la celebración, lo encontré en su cuarto mirando por la ventana con el tipo de resignación que había visto durante sus peores luchas académicas. «Háblame, mi amor», dije sentándome junto a él en su cama. «Dime en qué estás pensando». «¿Por qué no me escuchan?», preguntó. Traté de decirle a mamá lo que quería para mi cumpleaños, pero dijo que mis ideas no eran suficientemente divertidas. Pero serían divertidas para mí. ¿Por qué eso no importa? Era una pregunta que no podía responder honestamente sin criticar a sus padres, así que elegí mis palabras cuidadosamente. A veces los adultos piensan que saben qué es mejor para los niños, sin realmente entender qué haría más felices a esos niños. No significa que no te amen, solo significa que no son muy buenos oyentes. «Tú me escuchas». «Trato de hacerlo», dije. «Lo que piensas y sientes es importante para mí». «Margarita», dijo Aarón quedito, «¿puedo contarte un secreto? No quiero una fiesta grande con mucha gente que no conozco. Solo quiero pasar mi cumpleaños contigo y papá y mamá. Tal vez hacer un pastel juntos y leer cuentos y hacer rompecabezas. Ese sería el mejor cumpleaños de todos». Mi corazón se rompió de nuevo, sabiendo que este niño gentil y pensativo nunca obtendría el cumpleaños que realmente quería. Y peor, que este sería nuestro último cumpleaños juntos sin importar cómo fuera celebrado. «Eso me suena como un cumpleaños perfecto», le dije. «Tal vez el próximo año», dijo esperanzadamente. El próximo año, cuando yo me habría ido de su vida, cuidando a Isabella Crawford Smythe y ayudando a otro niño a navegar desafíos académicos, mientras Aarón enfrentaba transiciones de escuela media sin el sistema de apoyo que habíamos construido juntos. La fiesta de cumpleaños de Aarón se desarrolló exactamente como Elena había planeado, elaborada, cara y completamente equivocada para el cumpleañero. Artistas profesionales actuaron para niños de 8 años desinteresados mientras Aarón observaba desde las orillas, cortésmente agradeciendo a invitados por regalos que no quería y participando en actividades que no tenían atractivo para su mente curiosa y científicamente orientada. Documenté todo con la cámara que Elena me había dado, tomando fotos de Aarón soplando velas en un pastel decorado con superhéroes en los que nunca había mostrado interés, abriendo regalos seleccionados más por sus etiquetas de precio que por su relevancia a sus intereses reales. Pero hubo un momento que hizo que el día valiera la pena. Durante un descanso silencioso entre actividades programadas, Aarón me encontró en la cocina donde estaba ayudando a organizar el servicio de catering. «Margarita», dijo tirando de mi mano, «ven a ver lo que hice para ti». Me llevó a su cuarto, donde había estado trabajando secretamente en un regalo de cumpleaños. Para mí, en su cumpleaños. Era un libro dibujado a mano titulado Las aventuras de Margarita y Aarón, lleno de ilustraciones y historias sobre todas nuestras experiencias de aprendizaje juntos. El proyecto del horno solar, nuestras visitas al museo, experimentos de cocinar, caminatas por la naturaleza a través de Chapultepec,
cada momento significativo de nuestro tiempo juntos, documentado con la atención cuidadosa al detalle que caracterizaba todo lo que Aarón creaba. Este es el regalo más hermoso que alguien me ha dado jamás, dije, con lágrimas amenazando desbordar mientras pasaba páginas de recuerdos que había preservado en crayón y lápiz de color. Quería asegurarme de que recordáramos todo, dijo simplemente. Recordáramos. Como si de alguna manera sintiera que nuestro tiempo se estaba acabando, que los recuerdos pronto serían todo lo que tendríamos de esta preciosa relación. Esa noche, después de que los invitados se habían ido a casa y las decoraciones de fiesta elaboradas habían sido limpiadas, me senté en mi cuarto sosteniendo el libro hecho por Aarón y tomando una decisión que cambiaría nuestras dos vidas para siempre. No podía dejarlo. No así. No cuando necesitaba estabilidad y continuidad más que nunca, mientras se acercaba a los desafiantes años de escuela media. No cuando Elena y Ricardo se estaban preparando para abandonar el mismo sistema de apoyo que había transformado a su hijo de un estudiante con problemas a un académico confiado. Rechazaría la oferta de Viviana. Lucharía por mi posición en la vida de Aarón, incluso si significaba sacrificar ganancia financiera y seguridad laboral. Algunas cosas eran más importantes que el dinero, y el bienestar de Aarón valía cualquier costo personal. A la mañana siguiente, solicité otra reunión con Ricardo y Elena. Me recibieron en la sala, donde Elena estaba revisando plantillas de notas de agradecimiento para los regalos de cumpleaños de Aarón, mientras Ricardo monitoreaba mercados de criptomonedas en su tableta. Necesito discutir la oferta de la señora Crawford Smythe. Empecé sin preámbulos. Por supuesto, dijo Elena con falsa alegría brillante. Viviana está tan emocionada sobre el arreglo. Está preparada para aumentar su oferta en otros 5,000 anuales. Además, ha encontrado un apartamento encantador cerca de la escuela a la que Isabella va a asistir. La transición debería ser bastante suave. Quiero declinar su oferta, dije claramente. Estoy eligiendo permanecer con la familia Villarreal. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sonrisa de Elena se congeló en su lugar, mientras Ricardo levantó la vista de su análisis de mercado con sorpresa obvia. Margarita, dijo Elena cuidadosamente, no estoy segura de que entiendas la situación completa. Esta es una oportunidad excepcional. Más dinero, mejores beneficios. Una oportunidad de empezar fresco con una familia que verdaderamente necesita tus habilidades específicas. Entiendo los beneficios financieros, respondí. Pero Aarón necesita consistencia y continuidad mientras crece. Hemos construido una base juntos que no debería ser interrumpida solo porque está rindiendo mejor académicamente. Ricardo dejó su tableta y me estudió con la misma expresión calculadora que usaba para decisiones de inversión. Margarita, apreciamos tu dedicación a Aarón, pero ya hemos hecho compromisos con Viviana basados en tu aceptación de su posición. Esta decisión afecta a más personas que solo tú. Entonces deshagan esos compromisos, dije, sorprendiéndome con mi firmeza. Díganle a la señora Crawford Smythe que no estoy disponible y que encuentre a alguien más para ayudar a Isabella. Aarón estaba luchando cuando llegué aquí y está prosperando ahora porque trabajamos bien juntos. ¿Por qué querrían interrumpir ese éxito? Elena intercambió una mirada con Ricardo. Una de esas comunicaciones de pareja casada que transmitía conversaciones enteras sin palabras. Margarita, dijo Elena finalmente, no íbamos a discutir esto hasta después de la transición, pero tal vez es mejor ser franca ahora. Hemos decidido que Aarón necesita desarrollar más independencia mientras se acerca a la escuela media. Tener menos apoyo intensivo podría realmente beneficiar el desarrollo de su carácter. Y francamente, agregó Ricardo, mantener tu salario de tiempo completo cuando Aarón requiere menos asistencia no es el uso más eficiente de recursos domésticos. Tenemos otras prioridades financieras, fondos universitarios para maximizar, oportunidades de inversión que requieren asignación de capital. Sentí la punzada familiar de ser reducida a una partida en el presupuesto de otra persona, un gasto doméstico para ser optimizado en lugar de una persona que se había dedicado al bienestar de su hijo. Señor Villarreal, señora Villarreal, dije, eligiendo mis palabras cuidadosamente. He pasado 43 años trabajando como niñera,
Y he aprendido que mejoría académica no es lo mismo que madurez emocional. Las calificaciones de Aarón han mejorado porque alguien finalmente entendió cómo funciona su mente y le ayudó a construir confianza en sus habilidades. Pero aún tiene 8 años. Aún necesita defensa, apoyo y alguien que crea en su potencial incondicionalmente. «¿Y lo tendrá?», dijo Elena rápidamente. «Estamos planeando contratar un tutor de medio tiempo para materias específicas, y por supuesto continuaremos monitoreando su progreso de cerca. Una serie rotativa de tutores que no conocen su estilo de aprendizaje, no entienden sus necesidades emocionales y no tienen inversión en su éxito a largo plazo», contrarresté. «Aarón no es un problema para ser resuelto eficientemente. Es un niño que necesita amor y consistencia para continuar prosperando». La conversación continuó por otros 20 minutos, pero pude ver que su decisión era final. Se habían comprometido a transferirme al hogar de Viviana, y no estaban dispuestos a reconsiderar basándose en mis objeciones o las necesidades de Aarón. Mientras salía de esa junta, me di cuenta de que tenía una carta más que jugar. La verdad sobre lo que su decisión le costaría a Aarón emocionalmente. Pero jugar esa carta requeriría romper la distancia profesional que había mantenido a través de mi carrera, hablando como alguien que amaba a Aarón en lugar de alguien que era pagada para cuidarlo. Esa tarde, mientras Elena estaba en un almuerzo de caridad y Ricardo estaba en su estudio manejando el portafolio creciente de criptomonedas de la familia, encontré a Aarón en el jardín donde estaba construyendo un fuerte con ramas caídas y cordel de jardín. «¿Puedo ayudar?», pregunté, acomodándome junto a él en el pasto. «Estoy haciendo un escondite secreto», explicó, anudando expertamente cordel alrededor de ramas que se cruzaban. «Es lo suficientemente grande para 2 personas, en caso de que alguien se quiera esconder conmigo. Se ve como un escondite excelente». Estuve de acuerdo, ayudándole a posicionar una rama que formaría una pared. «Aarón, necesito decirte algo importante, y necesito que escuches cuidadosamente». Dejó de trabajar y se volteó para enfrentarme con esos ojos oscuros serios que siempre parecían mayores de sus años. «¿Te acuerdas cuando preguntaste si me iba a ir y te dije que te amo sin importar qué pasara?» Él asintió solemnemente. «Bueno, a veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden, y esas decisiones pueden cambiar cosas incluso cuando nadie las quiere cambiar. Tus padres han decidido que debería ir a trabajar para la familia de Isabela en lugar de quedarme aquí contigo». El color se desvaneció de la cara de Aarón mientras procesó esta información. «¿Me vas a dejar?» «No me quiero ir», dije rápidamente. «He tratado de explicarles a tus padres que creo que aún me necesitas, pero ellos creen que estás listo para manejar cosas solo». «Pero no estoy listo», susurró, y vi lágrimas empezando a formarse en sus ojos. «Te necesito, Margarita. Eres la única que entiende cómo funciona mi cerebro. Eres la única que no se enoja cuando no puedo hacer cosas de la manera normal. Lo sé, mi amor. Y necesitas decirles a tus padres exactamente lo que me acabas de decir a mí. Necesitan escuchar de ti qué tan importante es nuestra relación. No van a escuchar», dijo Aarón con certeza que rompe corazones. «Nunca escuchan cuando trato de decirles cosas importantes. Esta vez podría ser diferente», dije, aunque yo no lo creía. «Esta vez necesitas ser muy claro sobre lo que necesitas y por qué importa». Esa noche, Aarón pidió hablar con ambos padres después de la cena. Elena y Ricardo se reunieron en la sala con expresiones indulgentes, claramente esperando una petición típica de la infancia que podía ser fácilmente concedida o gentilmente rechazada. «Mamá, papá», empezó Aarón, su vocecita temblando ligeramente con nervios. «Margarita me dijo que se tiene que ir a trabajar para la familia de Isabela, pero no quiero que se vaya. Necesito que se quede conmigo». «Ay, mi amor», dijo Elena con falsa alegría. «Sé que le tienes cariño a Margarita, pero te estás volviendo un niño tan grande ahora. Ya no necesitas una niñera realmente». «Sí la necesito», insistió Aarón, su voz volviéndose más fuerte. «Es la única que sabe cómo ayudarme cuando la escuela es difícil. Es la única que entiende que mi cerebro funciona diferente y que eso está bien. Si se va, voy a volver a reprobar exámenes y a sentirme tonto».
Ricardo se inclinó hacia adelante ligeramente, su mente entrenada en negocios reconociendo la estructura lógica del argumento de Aarón, incluso si no le gustaban sus implicaciones. Aarón, dijo cuidadosamente, Margarita te ha enseñado estrategias para manejar el trabajo escolar. Puedes usar esas estrategias incluso si ella no está aquí para ayudar todos los días. Pero ¿qué tal si las olvido? ¿Qué tal si surgen problemas nuevos que no hemos practicado todavía? ¿Qué tal si empiezo a confundirme otra vez y no hay nadie que sepa cómo ayudarme a descifrarlos? Estas eran preocupaciones legítimas, me di cuenta, escuchando desde la cocina donde estaba limpiando después de la cena. Aarón entendía mejor que sus padres que la confianza académica era frágil, que mantener progreso requería apoyo continuo y defensa. Margarita me ama, continuó Aarón, su voz quebrándose ligeramente. Está orgullosa de mí cuando me va bien, pero no se decepciona cuando cometo errores. Me hace sentir inteligente incluso cuando estoy luchando. Si se va, ¿quién me va a hacer sentir inteligente? La pregunta colgó en el aire como una acusación. ¿Quién? ¿Realmente? Elena y Ricardo tenían buenas intenciones, pero nunca habían aprendido a ver la brillantez de Aarón a través de sus luchas. Medían éxito en calificaciones y puntajes de exámenes, no en las victorias incrementales que construían confianza genuina. Aarón, dijo Elena gentilmente, nosotros también te amamos. Nosotros también estamos orgullosos de ti, pero se frustran conmigo cuando no puedo hacer las cosas bien la primera vez, respondió Aarón con honestidad devastadora. Quieren que sea diferente de como soy. Margarita me gusta exactamente como soy. Cerré los ojos, escuchando a este niño de 8 años articular la diferencia fundamental entre amor condicional e incondicional con más claridad de la que la mayoría de los adultos jamás logran. La conversación continuó por varios minutos más, pero pude decir por el tono que el ruego de Aarón no estaba cambiando la decisión de sus padres. Eran simpáticos a su disgusto, pero inmovidos por sus argumentos, tratando su angustia como resistencia emocional temporal a cambio benéfico en lugar de miedo legítimo sobre perder apoyo esencial. Esa noche, Aarón se lloró hasta quedarse dormido a pesar de mis esfuerzos por consolarlo. Me senté junto a su cama, alisando su cabello y tarareando las canciones de cuna que siempre lo habían calmado, sintiéndome como si lo estuviera fallando de la manera más fundamental posible. 2 días después, Elena me informó que tenía una semana para completar la transición al hogar de Viviana. Aarón pasaría esa semana en campamento de verano, explicó, para hacer el cambio más fácil para todos los involucrados. Más fácil para los adultos, tal vez, pero no más fácil para Aarón, quien regresaría del campamento para encontrar que la persona que había anclado su mundo por el año pasado había desaparecido sin una despedida apropiada. Pasé esa semana empacando mis pertenencias y tratando de procesar la injusticia de ser apartada de un niño que me necesitaba para servir a una familia que simplemente me quería. Mi pequeño cuarto se llenó de cajas de cartón conteniendo la evidencia acumulada de mi año con Aarón, fotos de eventos escolares, arte que había hecho, pequeños regalos y tarjetas que croneaban nuestra relación. En el fondo de mi maleta, cuidadosamente envuelto, puse el libro hecho por Aarón sobre nuestras aventuras juntos. Pasara lo que pasara después, siempre tendría esos recuerdos, esos momentos documentados cuando un niño con problemas y una cuidadora dedicada se encontraron y crearon algo hermoso juntos. El apartamento de Viviana Crawford Smythe en la colonia Condesa era elegante y caro, decorado en el tipo de estilo español refinado que susurraba dinero viejo y buena crianza. Isabela era una niña encantadora, brillante y articulada, pero luchando con la transición cultural de expectativas educativas españolas a mexicanas. En otras circunstancias, podría haber disfrutado trabajar con ella, ayudándola a navegar nuevas dinámicas sociales y requisitos académicos. Pero cada momento en su hermoso apartamento se sentía como traición. Cada pequeño éxito con Isabela, un recordatorio del niño que había sido forzada a abandonar. Margarita, pareces bastante distraída, observó Viviana después de mi primera semana. ¿Está todo bien? Aún me estoy ajustando al cambio, respondí diplomáticamente. Por supuesto.
Debe haber sido difícil dejar al pequeño Villarreal después de trabajar tan de cerca con él. Pero Elena me asegura que está muy bien solo ahora. Los niños son notablemente resilientes, ¿no? Resilientes. Era la palabra que los adultos usaban para justificar decisiones que lastimaban a los niños, como si la capacidad de sobrevivir trauma emocional hiciera aceptable infligirlo. 3 semanas después de empezar septiembre, recibí una llamada telefónica que destrozó mi compostura profesional cuidadosamente mantenida. ¿Margarita? La voz era pequeña y asustada, apenas reconocible como el tono usualmente confiado de Aarón. Soy yo, Aarón. ¿Aarón? ¿Mi amor? ¿Cómo conseguiste este número? ¿Dónde estás? Me acordé donde mamá escribió el número de teléfono de la mamá de Isabela, y encontré tu nombre en el directorio telefónico. Estoy en la escuela, usando el teléfono de la enfermera. Margarita, necesito ayuda. ¿Qué pasa? ¿Estás lastimado? Reprobé mi primer examen de matemáticas, dijo, y podía escucharlo llorando. La nueva tutora no entiende cómo necesito aprender las cosas, y la maestra está enojada porque dice que ya debería saber esta materia. Traté de explicar sobre las diferentes maneras que funciona mi cerebro, pero ya nadie me cree. Mi corazón se hizo pedazos. Esto era exactamente lo que había temido que pasaría. La confianza de Aarón desplomándose sin apoyo consistente. Su progreso académico desenredándose mientras maestros y tutores nuevos fallaban en entender su estilo de aprendizaje. Margarita, ¿puedes regresar? Por favor. Prometo que voy a ser bueno y voy a tratar más fuerte y voy a hacer lo que mamá y papá quieren que haga. Ay, mi amor, dije, lágrimas corriendo por mi cara. Esto no es tu culpa. No necesitas ser diferente o mejor de lo que ya eres. Entonces, ¿por qué me dejaste? La pregunta atravesó directo por mi corazón. ¿Cómo le explicas a un niño de 9 años que a veces amar a alguien no es suficiente para quedarte en su vida? ¿Cómo haces que un niño entienda decisiones de adultos que priorizan dinero sobre bienestar emocional? No quería dejarte, dije. Quería quedarme y seguir ayudándote a aprender y crecer. Pero a veces los adultos toman decisiones que los niños no entienden. ¿No puedes regresar ahora? Mamá y papá dijeron que eras más feliz con la familia de Isabela, pero no suenas feliz. No era feliz. Estaba desconsolada y furiosa y llena de arrepentimiento por permitir que los Villarreal me manipularan para traicionar al niño que más me necesitaba. Pero admitir eso a Aarón solo haría su situación peor. Aarón, escúchame cuidadosamente. Eres brillante y maravilloso exactamente como eres. Si tu nueva tutora no entiende cómo aprendes, ese es su problema, no tuyo. Si tu maestra se frustra, eso significa que ella necesita aprender mejores maneras de enseñar, no que tú necesitas ser diferente. Pero ¿qué tal si sigo reprobando? ¿Qué tal si todos se dan por vencidos conmigo otra vez? Nunca me voy a dar por vencida contigo, prometí. Incluso si no puedo estar ahí todos los días, siempre voy a creer en ti y estar orgullosa de ti. La enfermera de la escuela se puso entonces, explicando que Aarón necesitaba regresar a clase, pero que estaba preocupada sobre su nivel de angustia y pensaba que sus padres deberían ser contactados. Esa tarde, llamé a la casa Villarreal y pedí hablar con Elena. Era cortés pero fría, claramente viendo mi preocupación como sobrepasar límites apropiados. Margarita, mientras aprecio tu interés continuo en el bienestar de Aarón, necesitamos permitirle ajustarse a su nueva situación sin interferencia. La consejera de la escuela nos asegura que esta es ansiedad de transición normal. Elena, Aarón me llamó llorando porque está reprobando matemáticas otra vez. Su confianza está desapareciendo exactamente como predije que pasaría. Esa no es ansiedad de transición normal. Eso es lo que pasa cuando removes sistemas de apoyo esenciales de un niño que aún los necesita. Aarón es perfectamente capaz de manejar desafíos académicos apropiados para su edad, respondió Elena rígidamente. Tal vez dependía demasiado de tu asistencia, y esta experiencia lo ayudará a desarrollar mayor autodependencia. O tal vez, dije, abandonando diplomacia completamente. Han priorizado ahorros financieros sobre el bienestar emocional de su hijo, y él está pagando el precio por su decisión miope. La conversación terminó abruptamente después de ese intercambio, pero no me importaba mantener relaciones profesionales más.
Aarón estaba sufriendo, y los adultos responsables por su cuidado estaban tratando su angustia como un costo aceptable de su planeación financiera. Octubre trajo más llamadas desgarradoras. Aarón continuó luchando académicamente, sus calificaciones bajando a niveles de preintervención, mientras maestros y tutores fallaron en acomodar su estilo de aprendizaje. Peor, su confianza se había evaporado, dejándolo convencido otra vez de que era fundamentalmente defectuoso en lugar de diferentemente dotado. «Creo que hay algo malo con mi cerebro otra vez», me dijo durante una llamada clandestina. «Todos siguen diciendo que debería poder hacer estas cosas, pero no puedo recordar cómo me enseñaste a descifrarlas». «No hay nada malo con tu cerebro», dije firmemente. «Tu cerebro funciona hermosamente, pero funciona diferente de lo que esperan los métodos de enseñanza tradicionales. El problema no eres tú, Aarón. El problema son personas que no entienden cómo ayudarte a tener éxito. Pero si realmente fuera inteligente como dijiste, ¿no podría hacerlo bien incluso sin ti?» La pregunta reveló el corazón de su confusión. Aarón había internalizado la creencia de que su éxito previo se debía a su propia inteligencia, sin entender que incluso mentes brillantes necesitan apoyo y métodos de enseñanza apropiados para florecer. Aarón, incluso los adultos más inteligentes necesitan ayuda y apoyo para hacer su mejor trabajo. Tu papá tiene asistentes y consejeros para ayudarlo a tomar decisiones comerciales. Tu mamá trabaja con planeadores de eventos y coordinadores para sus actividades de caridad. Necesitar ayuda no significa que no seas inteligente, significa que eres humano. Estas conversaciones se convirtieron en lo más importante de mis semanas, ventanas breves al mundo de Aarón, que me dejaban simultáneamente agradecida por la conexión y devastada por mi inhabilidad de proporcionar asistencia real. Isabela estaba progresando muy bien bajo mi guía, su acento español adquiriendo gradualmente inflexiones mexicanas mientras se adaptaba a su nuevo ambiente. Pero cada éxito con ella se sentía vacío, un recordatorio del niño que había sido prohibida de ayudar. En noviembre, la situación llegó a un punto de crisis. El maestro de Aarón solicitó una junta de padres para discutir su rendimiento en declive y lo que describió como patrones de comportamiento regresivos. Sus calificaciones habían caído a niveles reprobatorios. Su confianza se había evaporado y había comenzado a exhibir el mismo comportamiento retraído y frustrado que había caracterizado sus luchas tempranas. Elena me llamó el día después de esa junta, su voz tensa con pánico controlado. «Margarita, necesito preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesta conmigo. El maestro de Aarón dice que sigue hablando de métodos de aprendizaje que usaste que le ayudaron a entender conceptos mejor. Ella piensa que podría ser útil si pudiéramos obtener alguna guía sobre esas técnicas». «¿Qué tipo de guía están buscando?», pregunté cuidadosamente. «Bueno, tal vez podrías escribir algunas de las estrategias que usaste, o tal vez hablar con su nueva tutora sobre enfoques que funcionaron particularmente bien, solo para suavizar su transición». Sentí algo frío y duro asentarse en mi pecho. Querían mi experiencia sin mi presencia, mi conocimiento sin mi inversión emocional, mis habilidades profesionales despojadas de la relación que las había hecho efectivas. «Elena», dije lentamente, «los métodos que usé con Aarón no fueron técnicas mágicas que pueden ser escritas e implementadas por extraños. Funcionaron porque entendía a Aarón como individuo, porque lo había observado lo suficientemente cerca para reconocer cómo su mente procesaba información, y porque confiaba en mí lo suficiente para tomar riesgos y cometer errores sin miedo al juicio. Pero seguramente algunos de esos enfoques podrían ser adaptados». ¿Podrían? ¿Ha pasado la nueva tutora meses observando a Aarón trabajar en problemas, notando qué explicaciones resuenan con él y cuáles lo dejan más confundido? ¿Ha aprendido a reconocer las señales sutiles que indican cuándo se está frustrando versus cuándo está productivamente desafiado? ¿Entiende que su aparente falta de atención a menudo significa que está procesando ideas complejas que necesitan tiempo para desarrollarse? Elena estuvo callada por un momento. «Margarita, ¿qué estás diciendo exactamente?» «Estoy diciendo que no puedes separar métodos de enseñanza de relaciones de enseñanza. Aarón confiaba en mí.
así que estaba dispuesto a luchar a través de conceptos difíciles, porque sabía que no me iba a dar por vencida con él. Se sentía seguro cometiendo errores conmigo, porque sabía que veía su inteligencia, incluso cuando no podía demostrarla convencionalmente. Esa confianza y seguridad fueron la base que hizo las técnicas efectivas. ¿Estás sugiriendo que cometimos un error en la transición de Aarón a aprendizaje más independiente? La pregunta colgó entre nosotras como una confesión esperando ser hablada en voz alta. Sí, quería decir. Cometieron un error terrible que está lastimando a su hijo y minando todo lo que logramos juntos. Pero Elena no estaba lista para escuchar esa verdad todavía. Estoy sugiriendo que Aarón necesitaba más tiempo para internalizar sus nuevas estrategias de aprendizaje antes de que se esperara que las aplicara independientemente. Su confianza académica aún era frágil, y remover apoyo demasiado rápido ha causado exactamente el tipo de regresión de la que estaba preocupada. Después de esa conversación, esperé que Elena o Ricardo me contactaran sobre regresar a trabajar con Aarón, pero la llamada nunca llegó. En cambio, me enteré a través de Isabela que los Villarreal habían contratado una consultora educativa, Cara, para evaluar las necesidades de aprendizaje de Aarón y recomendar estrategias de intervención. La ironía era amarga, pero no sorprendente. Estaban dispuestos a pagar miles de pesos a extraños en lugar de reconocer que la solución a los problemas de Aarón era admitir que habían cometido un error al dejarme ir. La Navidad se acercó con conciencia dolorosa de que esta sería la primera temporada navideña en 2 años que no pasaría con Aarón. Isabela y Viviana me habían invitado graciosamente a unirme a sus celebraciones familiares. Pero aceptar se sentía como traicionar al muchacho que probablemente estaba pasando las fiestas preguntándose por qué lo había abandonado. En Nochebuena, mi teléfono sonó con un número desconocido. ¿Margarita? Es Ricardo Villarreal. Mi corazón se detuvo. Ricardo nunca me llamaba. Nunca tenía nada que ver con comunicaciones del personal doméstico. Si se estaba comunicando directamente, algo significativo había pasado. Señor Villarreal, ¿está bien Aarón? Aarón está... Bueno, por eso estoy llamando. Acabamos de regresar de una junta con la consultora educativa que contratamos para evaluar sus desafíos de aprendizaje. Contuve la respiración, esperando que continuara. El reporte de la consultora fue bastante comprensivo. Identificó a Aarón como un niño dotado con diferencias específicas de aprendizaje que requieren instrucción individualizada y apoyo emocional. Recomendó mantener relaciones de cuidado consistentes para proporcionar estabilidad durante los años críticos de transición a escuela media. Ya veo. Margarita, las recomendaciones de la consultora son casi idénticas a las preocupaciones que planteaste cuando discutimos transferirte al hogar de Viviana. Parece que fuimos demasiado apresurados haciendo ese cambio. Demasiado apresurados. Lenguaje tan cuidadoso para describir una decisión que había devastado a su hijo y separado una relación que había anclado el éxito académico de Aarón. La consultora también notó que Aarón habla frecuentemente sobre métodos de aprendizaje que desarrollaste específicamente para sus necesidades, y que parece haber perdido confianza desde la transición a nuevos sistemas de apoyo. ¿Qué me está pidiendo, señor Villarreal? Te estoy preguntando si considerarías regresar a trabajar con Aarón. Nos damos cuenta ahora de que subestimamos la importancia de la relación que habías construido con él, y nos gustaría corregir ese error si es posible. Cerré los ojos, sintiendo una mezcla de vindicación y corazón roto. Me estaban ofreciendo exactamente lo que había querido por meses, pero solo después de que Aarón hubiera sufrido a través de falla académica innecesaria y angst emocional para probar mi punto. Señor Villarreal, ¿qué pasa con Isabela? Tengo obligaciones contractuales con la familia Crawford Smythe. Viviana está decepcionada, por supuesto, pero entiende que las necesidades de Aarón son más urgentes que las de Isabela en esta etapa de desarrollo. Ha acordado liberarte de tu contrato si eliges regresar. ¿Y qué pasa con las preocupaciones que planteo sobre eficiencia y asignación de recursos? ¿La edad de Aarón de repente lo hace más merecedor de apoyo? Hubo una pausa, y cuando Ricardo habló otra vez, su voz llevaba una humildad que nunca había escuchado antes. Margarita, te debo una disculpa. Tratamos tu relación con Aarón como una transacción comercial cuando realmente era la base de su éxito académico.
Priorizamos consideraciones financieras sobre su bienestar emocional, y él ha pagado el precio por nuestra visión corta. Era lo más cercano a responsabilidad genuina que jamás había escuchado de Ricardo Villarreal, y a pesar de mi enojo sobre los meses de sufrimiento innecesario, sentí un destello de esperanza. ¿Qué pasa con Elena? ¿Está de acuerdo con esta decisión? Elena se da cuenta de que estaba equivocada sobre la disponibilidad de Aarón para aprendizaje independiente. Ha visto cuánto ha luchado sin ti y quiere lo mejor para él. Pensé en Aarón, probablemente pasando vacaciones de Navidad tratando de ponerse al corriente con tareas reprobadas y temiendo el regreso a la escuela en enero. Pensé en las llamadas telefónicas donde había llorado sobre sentirse tonto otra vez, sobre sus maestros dándose por vencidos con él, sobre querer desesperadamente recordar las estrategias de aprendizaje que habíamos desarrollado juntos. Necesito pensar en esto, dije finalmente. Por supuesto. Pero Margarita, espero que lo consideres seriamente. Aarón te necesita, y francamente, nosotros también te necesitamos. No nos dimos cuenta cuánto contribuías a la estabilidad de nuestra familia hasta que te fuiste. Después de colgar, me senté en la elegante sala de Viviana, pensando en los giros extraños que había tomado mi vida. 10 meses atrás, había estado luchando por quedarme con Aarón, preparada para sacrificar ganancia financiera para mantener nuestra relación. Ahora se me estaba pidiendo regresar, pero las dinámicas habían cambiado completamente. Los Villarreal me necesitaban más de lo que yo los necesitaba. La falla académica de Aarón había expuesto la inadecuación de su plan de reemplazo, y su consultora educativa, Cara, había validado todo lo que había estado tratando de decirles por meses. Ya no me estaban ofreciendo un trabajo. Me estaban rogando que resolviera un problema que habían creado a través de su propio juicio pobre. Pero esto no se trataba de vindicación o dinámicas de poder. Esto se trataba de un niño de 9 años que había confiado en mí completamente, que había construido su confianza académica en la base de nuestra relación, que había sido abandonado justo cuando más necesitaba consistencia. En la mañana de Navidad, llamé a la casa Villarreal y pedí hablar con Aarón. ¿Margarita? Su voz era pequeña e incrédula, como si pudiera ser un milagro navideño demasiado bueno para ser real. Feliz Navidad, mi amor. Feliz Navidad. ¿Estás regresando a casa? Casa. La llamó casa. Este lugar donde nunca había pertenecido verdaderamente, pero donde había encontrado la relación más importante de mi vida. ¿Te gustaría que regresara a casa? Más que nada, susurró. Te extraño tanto. Y la escuela es realmente difícil otra vez. Y sigo tratando de acordarme de cómo me enseñaste a hacer las cosas, pero no puedo hacer que funcione sin ti. Aarón, escúchame. Te acuerdas de más de lo que crees. El problema no es con tu memoria. El problema es que necesitas a alguien que entienda tu estilo de aprendizaje para ayudarte a aplicar lo que sabes. ¿Entonces vas a regresar? ¿Me vas a ayudar otra vez? Sí, dije, tomando la decisión en ese momento. Voy a regresar. Su grito de alegría corrió a través del teléfono como luz del sol, y sentí mi corazón comenzar a sanar después de meses de extrañarlo. El día de Año Nuevo trajo nieve fresca y nuevos comienzos mientras regresé a la mansión Villarreal con mis maletas y mi determinación de reconstruir lo que habíamos perdido. Aarón me recibió en la puerta con un abrazo placaje que casi me tumbó. Su cuerpo de 9 años más largo y delgado de lo que recordaba, pero su sonrisa exactamente tan brillante como había cargado en mi memoria. Sabía que ibas a regresar, dijo, enterrado contra mi hombro. Sabía que no me ibas a dejar para siempre. Elena y Ricardo ambos se disculparon formalmente por su error, ofreciendo aumentos de salario y mejoras de beneficios que reconocían mi valor verdadero para su familia. Pero la disculpa real vino en su disposición a hacerse a un lado y dejarme reconstruir la confianza de Aarón, sin interferencia o segundas opiniones. El trabajo fue más difícil esta vez. La regresión académica de Aarón significó empezar de nuevo con conceptos que había dominado meses antes, y su confianza destrozada requería reconstrucción cuidadosa. Pero teníamos algo ahora que no habíamos tenido antes: el conocimiento de que podíamos superar obstáculos juntos, que nuestra relación era lo suficientemente fuerte para sobrevivir incluso separación temporal. Margarita,
dijo Aarón una noche mientras trabajábamos en problemas de matemáticas en la mesa de la cocina. Me da gusto que hayas regresado, pero siento que tuvieras que irte en primer lugar. A mí también me da pena, mi amor. Pero tal vez ambos aprendimos algo importante sobre cuánto nos importamos el uno al otro. Aprendí que me amas incluso cuando otras personas no piensan que vale la pena conservarme, dijo con perspicacia devastadora. Siempre vales la pena conservar, Aarón. Siempre. Para primavera, las calificaciones de Aarón no solo se habían recuperado, sino que excedían sus logros previos. Más importante, su confianza había regresado más fuerte que antes, templada por el conocimiento de que podía sobrevivir contratiempos y aún tener éxito. Sus maestros comenzaron a recomendarlo para programas avanzados, reconociendo los dones intelectuales que siempre habían estado ahí, pero que habían necesitado el apoyo correcto para florecer. Ricardo empezó a asistir a eventos escolares y juntas de padres, comprometiéndose con la educación de Aarón de maneras que nunca había logrado antes. Pero el cambio más significativo vino en los pequeños momentos diarios. Aarón ya no se preocupaba sobre ser abandonado cuando luchaba con conceptos difíciles. Confiaba que me quedaría con él a través de desafíos, que su valor no era condicional en rendimiento perfecto, que el amor podía sobrevivir errores y contratiempos. «Margarita», dijo una tarde mientras celebrábamos su aceptación al programa acelerado de matemáticas, «¿crees que otros niños tienen problemas como los que yo tenía?» «Sí, mi amor. Muchos niños luchan en la escuela porque aprenden diferente de lo que esperan sus maestros. Tal vez cuando crezca, podría ayudarlos de la manera que tú me ayudaste». Miré a este niño notable, este niño que se había transformado de un estudiante reprobado a un académico confiado, no a través de magia o intervenciones caras, sino a través del poder simple de ser entendido y creído. «Creo que serías maravilloso ayudando a otros niños», le dije. «Entiendes cómo se siente ser malentendido, y esa es la calificación más importante para ser útil». Han pasado años desde entonces. Aarón tiene 16 ahora, preparándose para aplicaciones universitarias con calificaciones y puntajes de exámenes que reflejan sus habilidades intelectuales verdaderas. Todavía viene a mí cuando enfrenta nuevos desafíos. Todavía valora las estrategias de resolución de problemas que desarrollamos juntos. Todavía me trata como el miembro familiar que me convertí a través del amor en lugar de biología. Los Villarreal aprendieron algo importante durante nuestra separación, que algunas relaciones no pueden ser reemplazadas por alternativas más caras, que inversiones emocionales a menudo son más valiosas que las financieras, que el amor dado libremente es más poderoso que el servicio comprado y pagado. Pero yo también aprendí algo. Aprendí que luchar por los niños que amas siempre vale la pena el riesgo, incluso cuando significa desafiar a gente poderosa y arreglos cómodos. Aprendí que mi valor no era definido por el reconocimiento de mis empleadores, sino por mi propio conocimiento de la diferencia que hacía en vidas jóvenes. Más importante, aprendí que la familia no es solo sobre sangre o documentos legales o derechos de herencia. La familia es sobre aparecer consistentemente, creer en el otro incondicionalmente, y elegir amor incluso cuando es difícil o inconveniente. Aarón me llama su segunda madre ahora, presentándome a amigos y maestros como la mujer que lo ayudó a descubrir su propia brillantez. Los Villarreal me incluyen en fotos familiares y celebraciones navideñas, reconociendo finalmente que me gané mi lugar en sus vidas a través de dedicación y amor. Y a veces, tarde en la noche cuando estoy ayudando a Aarón con ensayos de aplicación universitaria o discutiendo sus sueños para el futuro, me acuerdo de ese niñito desesperado que una vez preguntó si yo era su mamá de verdad, que se lloró hasta quedarse dormido preguntándose por qué no podía hacer que su papito se sintiera orgulloso. Ese niño se convirtió en este joven hombre confiado a través del poder simple de ser visto y entendido y amado exactamente como era. No porque cambió para cumplir las expectativas de otras personas, sino porque alguien finalmente reconoció que sus diferencias eran fortalezas esperando ser descubiertas. ¿Alguna vez has amado al hijo de otra persona como si fuera tuyo? ¿Has luchado para proteger una relación que importaba más que dinero, o conveniencia, o expectativas sociales? Cuéntame tu historia en los comentarios.
Creo que cada acto de amor hacia un niño crea ondas de esperanza que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver. Si esta historia te tocó el corazón, por favor, dale like y suscríbete para que este mensaje llegue a otra mujer que pueda estar cuidando niños con dedicación y amor, preguntándose si sus esfuerzos realmente importan. Sí, importan. Importan más de lo que sabe. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado un podcast especial lleno de historias igual de conmovedoras. Lo puedes encontrar haciendo clic a la izquierda. Gracias por caminar este sendero del corazón conmigo. Nos vemos en la próxima historia.